una comunidad caminando de la mano de Jesús cosechará grandes frutos. A continuación, tu programa Perseverando en Comunidad, por cortesía de radioangelus.org. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Y a jóvenes cambiar, renunciando a sus vicios, y a hombres llorar, proclamando a Jesucristo. Por sus hechos a mi pueblo lo pondrán, como el reino de los cielos en la tierra, porque el centro de ese pueblo era Cristo, y soplaba con el viento de su espíritu consolador. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa mañana, que nos das la oportunidad de estar delante de tu presencia. Darte gracias por tu amor tan grande para con tus hijos. Y reconocemos la belleza que brota del corazón purísimo de tu Hijo. Esa belleza que trae amor, trae gracia, que trae vida eterna. Gracias, Padre Santo, porque enviando a tu Hijo Jesucristo, te comprometes a darnos la efusión de tu Espíritu. Ese Espíritu que recibió la Virgen María el día de la Anunciación. Ese Espíritu de gracia que hace a esta mujer dar gracias y decir: mi alma alaba al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador. Padre Santo, gracias por ese amor tan grande de venir y quedarte con nosotros. Y hiciste morada en nosotros. Padre Santo, te doy gracias por ello. Te doy gracias por el agua, que es una fuente de vida para nosotros. Sin embargo, cada día se sigue limitando esa fuente vital para nosotros. Te doy gracias por el aire que
es el que nos hace vivir, nos hace respirar. Sin embargo, lo estamos contaminando frecuentemente. Te doy gracias también por el fuego que arde, que quema. Gracias. Muchas gracias, bendito Dios, por todo. Quiero darte gracias por la Iglesia Católica, que es una santa, católica y apostólica, que fue gobernada por ti mismo, Jesús. Y yéndote de esta tierra, le dijiste a Pedro que Él es Pedro y sobre esa piedra edificarás la iglesia. Y esa iglesia la sigues encabezando tú, Señor. Y el Papa, en compañía de toda esa grey amada, sigue dirigiendo esta iglesia. Te doy gracias por los obispos, por los cardenales, por las autoridades religiosas que están siendo atropelladas en muchos países. Especialmente en nuestro país vecino, nuestro país hermano, Nicaragua. Suplico, Espíritu Santo, que toques el corazón de cada uno de mis hermanos y que se puedan desistir a estar en contra de la iglesia, estar en contra de la gente más débil, sino ayudarles para que salgan adelante. Padre Santo, te ponemos en tus manos a los hermanos que sufren en Guatemala por esa tragedia traumática que sucedió, por ese volcán, por ese fenómeno que ha sido muy difícil. Quiero ponerte también el fenómeno que las noticias están insistentemente anunciando para esta noche, el eclipse lunar. Todo está bajo control, bendito Dios, porque tú eres el control. Te pongo en tus manos enfermos, personas que están sufriendo en los hospitales de cáncer y hermanos que no han querido ceder, no quieren ir al hospital. Algunos porque no tienen el recurso para poderse movilizar y otros porque no quieren y están confiados de que tú pondrás tu mano sobre ellos. Te suplico por ellos, para que tú pongas tu mano poderosa. Alabado y glorificado es tu santo nombre. Que Monseñor Romero siga intercediendo, obispo y mártir de la iglesia, hoy beato, y en los próximos meses será canonizado santo. Lo elevaremos en los altares en el mundo entero. Muchas gracias. Padre Santo, Padre de amor, todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo confiados en tu promesa, en tu gracia. Y por eso estamos aquí. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, que siendo Dios vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sea bienvenido, Sergio. Sea bienvenido, hermano Hugo. Gracias, hermano Vidal. Estamos reunidos
en la cabina del amor, en la cabina de la esperanza, en la cabina de Dios. Hoy vamos a tocar un tema, queridos hermanos, que tiene como título ¿Cómo conocer a Dios? Y vamos a tomar de partida al evangelista San Juan. Y dice San Juan en el capítulo 17, versículo 3. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué palabra más maravillosa, hermano Hugo, hermano Sergio. Y la vida eterna consiste en que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. Ese es el secreto. Ahí está el secreto de la vida cristiana. ¿Cuánta gente? Bueno, tenemos al apóstol San Pablo hablando fuertemente. Por ejemplo, habló con los tesalonicenses, con los colosenses, y les expresó grandemente cómo conocer a Dios. Les expresó qué tenían que hacer para conocer a Dios. Y es una palabra, queridos hermanos, de que para conocer a Dios hay que doblar rodillas. Hay que postrarse delante de la presencia del Señor. Por eso San Pablo le dijo a los colosenses: pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, pido a Dios, decía el apóstol, para que Dios les siga concediendo sabiduría y entendimiento. Estamos en estos tiempos un poco complicados en diferentes áreas. Guerras por aquí, guerras por allá, guerras en diferentes partes, guerra en una comunidad, guerra en otra comunidad. Unos tienen un concepto de cómo conocer a Dios, otros tienen otro. El verdadero conocimiento está en postrarse a los pies del Maestro. Está en postrarse a los pies del gran Dios Todopoderoso. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto, queridos hermanos, en doblar la rodilla, en estar presente delante de Dios, en estar en la Eucaristía, en estar delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, aquí me tienes. ¿Para qué soy bueno? Por eso San Pablo, cuando visitaba las comunidades, siempre llevaba un mensaje concreto. A los colosenses les dice que tenían que pedir, yo pido en mi oración para que Dios les dé entendimiento, sabiduría. Y a los Gálatas les dice: antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Eran esclavos. ¿Y cuántas personas no son esclavas de diferentes cosas? Por eso dice el escritor sagrado hoy:
Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Estoy hablando de San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Pero ahora, versículo 9, pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y hacerse sus esclavos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo puede ser? Dice, hoy que ya conocen a Dios, ¿cómo pueden ustedes hacerse esclavos? Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de cualquier cosa. Cualquier viento nos movía para allá, para acá. Mirá, anda donde el brujo, y yo ahí voy. Mirá, anda donde el drogo, ahí voy a fumar droga. Mirá, anda donde la chambrosa, donde el chambroso, y ahí va. Mirá, y cualquier cosa lo lleva el viento. Por eso San Pablo le va a decir a los Gálatas estas palabras bien fuertes. Le va a decir a los Gálatas, va a hablar con los Efesios. Y a los Efesios le va a decir fuertemente palabras que de veramente les digo, queridos hermanos, tienen que ser de una persona que tiene un conocimiento profundo con Dios. Conoce a Dios, conoce de Dios. Y por eso San Pablo le va a decir a los Efesios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saluda a quienes en la ciudad de Efeso pertenecen a un pueblo santo. Y como creyentes están unidos a Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloria, por su gloriosa bondad, con la cual bendijo mediante su amado Hijo. En esto, Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hasta aquí me voy a quedar. Hay muchas citas, hermano Hugo. Hay muchas citas. Pero me voy a quedar hasta aquí. Qué hermoso sobre el conocimiento de Dios. Una persona que conoce. Por ejemplo, yo voy a hablar del hermano Hugo. Y voy a hablar de él porque lo conozco. ¿Dónde está, hermano Hugo? Estoy en la pepinera. Y como sé dónde está la pepinera, yo voy a ir a buscarlo allí, porque sé que ahí está. Fíjese que estoy en la parcela, en la milpa ahorita. Lo voy a ir a buscar ahí porque sé que ahí está. Fíjate, Vidal, de que ahorita estoy en la parroquia Dolores. Yo voy a ir a buscarlo a la parroquia Dolores a Sergio porque sé que allí va a estar. Fíjate que ahorita estoy haciendo pan con mi esposa. Y lo voy a ir a buscar porque ahí está. Para ser específico, para no andar rodeando tanto, ¿dónde voy a buscar a Dios yo? Para conocer a Dios, ¿dónde lo voy a buscar? Hay fuentes. Una de las fuentes es la oración.
Para conocer a Dios hay que orar. Para conocer a Dios hay que seguirlo. Como le dijo Juan en el capítulo 1 a los discípulos de él. Ese que vaya es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Juan se quedó sentado en su banquito y los discípulos fueron detrás de Jesús. Y Jesús alza la mirada sobre ellos y le dice: ¿por qué me siguen? Y ellos le dicen: Maestro, Raboni, ¿hacia dónde vas? Maestro mío. Y Jesús les dice: vengan y lo verán. Es que para conocer de algo o de alguien hay que seguir. Quiero conocer la iglesia, voy a estudiar sobre la iglesia. Quiero conocer de Jesucristo, voy a leer los evangelios. Quiero conocer de Dios, tengo que conocer a Jesucristo. Queridos hermanos, San Pablo tuvo un encuentro profundo con Jesús. Lo botó de la mula, del caballito, donde iba. No solo lo botó, quedó ciego. Y luego con la imposición de manos le recobró la vista. Y hoy San Pablo le está escribiendo a los efesios. A los efesios les dijo, también les dijo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Para mí vivir es morir y para mí morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí ya no vivo yo. Conocer a Dios. Hay diversidad de fuentes para conocer a Dios. La oración, decía. La perseverancia. El fruto de la perseverancia es la santidad. Una persona que persevera logra santidad. 2, 3. Sacramentos. Vive los sacramentos con amor y por amor. Acercarme al confesionario, acercarme a la comunión, a recibir el cuerpo de Cristo, acercarme a la fuente de vida, leer la palabra de Dios. Quiero conocer de Dios, voy a leer la Biblia, voy a preguntar, voy a pedir orientación, voy a leer libros, voy a leer diferente literatura sobre la vida cristiana, sobre los coloquios y encuentros que cada persona ha tenido, y suplicarle a Dios que me dé la sabiduría y el entendimiento para poderlo reconocer, para saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios el que me está hablando. Hermano Sergio, ¿qué tal? Gracias, bien, hermano Hugo. Hermano Vidal, muy interesante el tema que elige, conociendo a Dios. Pienso que es un tema muy catequético, muy profundo, porque conociendo a Dios tenemos que partir nosotros de la diversidad de pensamientos, porque recordemos que en el mundo pues no solamente es la Iglesia Católica, ¿verdad? Sobre todo tenemos que saber de que la fe de los cristianos pues viene de los israelitas, porque ahí es donde Dios se ha dado a conocer. Entonces, conociendo a Dios es bien extenso, y ya mi hermano Vidal pues retomaba muchos de los pasajes de la Escritura de cómo San Pablo habla de ese Dios, porque lo conocía, porque había tenido un encuentro personal con él.
Entonces, hermanos, hermanas, conociendo a Dios, acá lo que decía, lo que dice San Juan 14, hermano Sergio, ¿verdad? Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que me dices: muéstranos al Padre? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Son cuestionantes. De hecho, hermanos y hermanas, a Dios, pues Dios es un misterio. Dios es un misterio, y viene a mi mente lo que le pasó a San Agustín. Porque sabemos de que la fe del cristiano es una fe trinitaria. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Entonces, querer conocer a Dios. Y elementos que tocaba mi hermano Vidal son fundamentales. Primeramente porque para conocer a Dios no se le conoce con el criterio humano. Porque cuando uno quiere conocerle a Dios con el criterio humano, se hace una falsificación del Dios auténtico. Y esa es la gran problemática si hablamos en esta profundidad del contexto del tema, conociendo a Dios. Por eso ahorita en la actualidad tenemos un dilema bien complicado. Más de 40.000 sectas protestantes en el mundo. Y las iglesias que son iglesias, como la ortodoxa, ¿verdad? La anglicana, la judía, ¿cuál otra, Sergio? Sí, Musulmana. Las musulmanas, que son iglesias, ¿verdad? Por su jerarquía, su organización. Entonces veamos el concepto que ellos tienen. Bueno, incluso el Islam tiene su concepto de Dios. Entonces, conociendo a Dios. Y vemos a veces que eso es lo complicado. Y le compartía lo que me tocaba platicar con un hermano el martes. Y quiero sacar a colación algunas palabras de esas, porque yo le decía: hermano, es que hay tres verdades. Está tu verdad y está mi verdad. Pero está la verdadera verdad, que es Dios. Entonces, cuando un ser humano pretende o argumenta conocer a Dios, con su mentalidad tan pequeña, y más, según la ciencia dicen que la mayoría de los seres humanos no utilizamos ni el 10% de nuestra capacidad mental, y los que verdaderamente lo utilizan han llegado al desarrollar hasta el 30%, según dice la ciencia. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿pero qué sucede? Bueno, San Agustín, cuentan en su biografía, empieza con este dilema en el misterio de la Trinidad. ¿Cómo es eso? Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, y dice que caminaba por la orilla del mar. Pero como era un hombre, ¿verdad?, amigo de Dios, Dios le quiso ayudar a comprender. Y por eso le manda un ángel en persona de un niño que había hecho un huequito a la orilla del mar, y con un bucalito agarraba agua del mar y lo echaba en el hoyito. Agarraba agua del mar y le echaba en el hoyito. Bueno, San Agustín no pudo más. Y se acerca y le dice: niño, ¿pero qué estás haciendo? Y le contesta el niño: es que quiero meter el agua del mar en este hoyito. Y dice que San Agustín se sonríe. Bueno, no dice textualmente, pero me imagino se sonrió. Y le dice: ay, hijo, ¿y cómo crees tú que te va a caber la inmensidad de ese océano en ese hoyito tan chiquito? Ahí recobra postura, porque era un ángel de Dios enviado para darle una respuesta a San Agustín, y le dice: ajá, ¿y cómo crees tú que va a caber en tu cabecita, que es así de chiquitita,
el misterio de Dios, que es más grande que todos los océanos. Entonces, conociendo a Dios. Entonces, cuando uno cree o pretende, y eso pasa, hombre, cuando tenemos conceptos y nos dejamos llevar por ideologías o mentalidades, y la forma adecuada, pienso yo, porque es un tema muy teológico, muy profundo, ¿verdad? La verdad que no es fácil quererlo discernir, porque hay mucho. Primeramente, insisto, para conocer a Dios, el Dios de Israel, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, tenemos que conocer mucho de lo que es la cultura judía. Tenemos que saber desde el momento de cómo Dios se les fue revelando, se les fue mostrando, que ha ido pidiendo. Igual, bueno, nosotros tenemos en la Iglesia Católica, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, que nos especifican bien claramente, ¿verdad?, lo que es la misión del Padre, la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, para irnos haciendo nosotros, ¿verdad?, en la Lumen Gentium, ¿verdad?, del Concilio Vaticano II. Allí lo vamos a encontrar en los primeros numerales, ¿verdad?, en el numeral, desde el primero lo podemos leer hasta el numeral 4, si lo quieren leer, para sacar una definición. Y vamos ahí en esa línea. Entonces, a San Agustín tuvo este gran dilema, hermano Vidal, hermano Sergio, ¿verdad? Porque es que Dios no cabe en nuestra mente, ni cabrá, porque Él es Dios. Él es infinito y nosotros somos finitos. Pero de lo que Dios nos ha querido dar a conocer, y lo podemos conocer, lo vamos a conocer, ya lo decía, mediante la cultura de la judía. ¿Y cómo vamos a encontrar la cultura de la judía? A través de la palabra de Dios. Porque ahí está escrita la historia de la salvación. En la Biblia, en la palabra de Dios, para nosotros palabra de Dios. Entonces, cuando comenzamos a conocer esto, vamos descubriendo qué es Dios, quién es Dios y qué es lo que quiere de sus hijos. Y vamos en esa línea, y vamos tratando. Entonces, cuando nosotros vamos asimilando, vamos conociendo a Dios, entonces, y dice que somos sus hijos, entonces vamos nosotros descubriendo también nosotros cómo tenemos que vivir. Quiero sacar a colación otro gran santo. Porque aquí, hermano Sergio, hermano Vidal, quieren tener un conocimiento de Dios sin conocer las Escrituras. A Dios no se va a conocer sin conocer las Escrituras, hermano. San Pablo entendió que Jesús era Dios cuando se le apareció, capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, cuando va en persecución de los cristianos, de los del camino, era en ese tiempo, va a ser ahí. Sí se le llamaba la iglesia cristiana al principio. Así hasta en Antioquía, más adelante, que se le llama por primera vez cristianos. Pero ¿por qué Pablo entendió? Porque Pablo conocía las Escrituras, hermano. Entonces, por eso dice, quiero sacar a colación a otro santo. ¿Quién? San Jerónimo. Por cierto, hoy en octubre, ¿verdad? San Jerónimo. Decía San Jerónimo estas palabras: desconocer las Escrituras es desconocer a Dios. Es desconocer a Dios. Si yo no conozco las Escrituras, no voy a conocer de Dios. Insisto. Ahora bien, en este camino de Dios, hermanos, hermanas, yo siempre, hermano Sergio, he sostenido estas palabras. No sé cómo tú las veas. Yo siempre he sostenido que no es de quien quiere, sino de quien Dios quiere. Porque a veces muchas personas, yo conozco gente que conoce mucho de Biblia y sabe más, pero con un criterio humano y no según el Espíritu de Dios, que es el que revela las profundidades de la ciencia cristiana. Y allí juega un papel importante lo que son los dones del Espíritu Santo, el don de entendimiento, el don de sabiduría, el don de ciencia, que nos hacen profundidad, nos llevan a la profundidad del conocimiento de Dios, qué es Dios y qué nos pide Dios. Entonces, cuando vamos en esa línea, nosotros vamos descubriendo. Ahora bien, cuando vamos conociendo todo eso, Jesucristo, y se lo dijo acá a Felipe, porque Felipe dice, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Voy al Padre. ¿Y quién es el Padre? Y Jesús le dice, pues el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Conociéndome a mí, ustedes conocen quién es el Padre.
conociéndome a mí, ustedes conocen quién es Dios. Y lo están viendo. Y luego viene la función del Espíritu Santo. Entonces, hermanos y hermanas, a Dios lo vamos a ir conociendo en ese proceso de la vida. Conocer la función del Padre, conocer la función del Espíritu Santo. Que de hecho me encanta esa parte. Para el gran jubileo del año 2000, ¿se recuerda? ¿Verdad? Se escribieron 3 materiales, hermano Sergio, ¿verdad? Un año dedicado al Padre. Al Hijo y al Espíritu. Exactamente, un año dedicado al Hijo y el último al Espíritu Santo, el 99, el 2000 fue el jubileo. 4 materiales. Pero me encantan las palabras de San Juan Pablo II ahora, cuando comienza en este material, conociendo al Espíritu Santo, dice, y lo pone de tal manera, el gran desconocido. El gran desconocido. Y lamentablemente lo vemos seriamente en la iglesia, en el actual. Muchas personas que incluso argumentamos o decimos conocer a Dios, pero estamos lejos del Dios verdadero. Estamos lejos del Dios de la Biblia y nos hemos hecho un Dios a nuestra medida. Y muchos andamos buscando un Dios a nuestra medida. Pensamos nosotros que la fe o el cristianismo consiste como cuando vas a un bazar, cuando vas a una tienda de zapatos, a una tienda de ropa. Esa camisa me mido, quiero ver, me gusta, me la quedo. No, esta no me gusta. La fe no es así. El Dios de la Biblia no es así. Marcos 8:34, Jesús fue bien tajante. Por eso muchos dicen, mire, la fe, el cristianismo, a veces, la iglesia no es democrática. Es teocrática. Es autocrática, por en el sentido de, o teocrática porque viene de Dios, ¿verdad? Exactamente, teo, Dios. Ya está la fe dada. O la aceptas o la crees. O sos de Dios o no sos de Dios. Lo dijo Jesús, lo dijo. O recoges conmigo o desparramas. Marcos 8:34. El que quiera ser mi discípulo. Ahí está la clave. Que se niegue a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Ahora bien, hermanos y hermanas, nomás son puntos textuales las que he pronunciado, las que he dicho. Insisto, el tema es demasiado extenso, demasiado profundo. Conociendo a Dios. Y no es fácil porque nuestro Papa actual nos ha enseñado cosas completamente maravillosas. Cosas que a veces escandalizan a muchos cuando caemos en esa situación de ser tan radicalistas y tan dictaristas, a lo cual él le llama el pelegranismo. Que nos olvidamos en la esencia quién es Dios. Y luego te cedo la palabra, hermano Sergio, porque sé que tiene cosas fundamentales que argumentar. Pero la respuesta clara está en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Ese es el Dios verdadero. Dios es amor. Punto. Pero cuando no hay amor, ¿cómo yo puedo decir que conozco a Dios, hermano Vidal, por Dios? ¿Verdad que ahí empezamos a complicarnos? Veamos los dioses o el tipo de Dios, el concepto de Dios que tenemos, hermano Sergio. Nos hemos desviado del camino cuando queremos. Mire, hace poquito, mire, yo leyendo esta carta aquí, la hermosísima, la carta de su santidad, bueno, el Papa Francisco. Papa Francisco. Quizás no la cargo bien. Sobre la santidad. Donde él habla de todo esto. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, nos olvidamos de que el Dios de la Biblia es amor. Y cuando lamentablemente Jesucristo dijo estas palabras: misericordia quiero y no sacrificios. Quiero decir textualmente unas palabras que nos decía el padre Jorge, me recuerdo el apellido de él, pero no es Jorgito, sino que el otro Jorge, el que es el vicario de la pastoral en nuestra diócesis de Sonsonate. Y me gustó esta palabra, Sergio, que decía: nosotros los sacerdotes hemos cometido un gran error, porque hemos creado, óigalo bien, hermano Sergio, lo que nos decía en la socialización del plan pastoral quinquennial.
hemos cometido un gran error, dijo, porque hemos creado laicos fenómenos, dijo. Oiga lo que estoy diciendo. Con una gran cabeza así, pero sin corazón y sin pies. Es a lo que el Papa Francisco en esta carta, ¿verdad?, le llama el gnosticismo actual y el pelagianismo actual. Y el Papa Francisco lo dice en el mensaje que da últimamente, cuando habla sobre la renovación interna de la iglesia, que le preocupa de la manera esto. Porque hemos caído muchos hermanos y hermanas en un legalismo, que nos hemos olvidado de que Dios es amor. Y Jesucristo dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Y tal parece que muchos estamos cometiendo sacrificios, pero nos hemos olvidado de la caridad. Conociendo a Dios, hermanos, es un tema tan extenso, una catequesis tan profunda, que pienso que en unas pinceladitas nomás que nosotros damos, sería como para despertar, que verdaderamente vayamos al conocimiento de Dios, del Dios verdadero. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven. Punto. La segunda parte. Y lleguen al conocimiento pleno de Dios. De la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios. Hermano Sergio, lindísimo este tema, pero pienso que es bien extenso y profundo. Bienvenido, mi hermano. Sí, algo que debemos dejar bien claro es que a Dios nunca lo vamos a conocer plenamente. Pero Él se nos revela, ¿verdad? Nos deja unas pistas para conocer, como quien dice, lo principal. Jeremías 9:23 nos dice, quien quiera alabarse, que busque su alabanza en esto, en tener inteligencia y conocerme. El que quiera alabarse, dice, que busque su alabanza en esto, en tener inteligencia y en conocerme. Y en conocerme. Y sigue, dice, soy Yahvé, y mi obrar en la tierra no es más que bondad, rectitud y justicia. Estas son las cosas que me gustan. Palabra de Yahvé. Nos da 3 rasgos de lo que Él es. Y de lo que le gusta hacer, dice. Bondad, rectitud y justicia. Esto es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, y sigue siempre en Jeremías 24:7, nos dice, le daré un corazón que sea capaz de conocerme a mí. Es Él el que nos va a dar un corazón que sea capaz de conocerlo, dice. Y Dios dice, serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí con todo su corazón. Entonces, ¿qué importante es esto? San Juan 5:39 nos dice, ustedes piensan encontrarme las escrituras. Las escrituras, ¿verdad? Sí. 5:39, si no me equivoco. ¿No? Sí, 5:39. Entonces, ahí nos dice que nosotros, pero también hay un problema. Que encontrarán en ellas la vida eterna y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes. Y como el amor de Dios no está en nosotros, no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Y mucho menos conocemos el amor. Y por eso hemos llegado a confundir el amor con la sexualidad. U otros placeres. Otros placeres. La posesión, al tener. ¿Qué es lo que llegamos a decir a la relación íntima con la esposa o el esposo? Hagamos el amor. Y el amor nunca se va a poder hacer. Porque ya está, es Dios. Es Dios. Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos. Sabiduría 15:3 dice, toda la rectitud consiste en conocerte. Reconocer tu poder es el punto de partida de la inmortalidad. Conocer a Dios
es el punto de partida para la inmortalidad. Entonces, qué bueno, qué maravilloso es todo esto, estas pistas que Dios nos da. Vidal nos hablaba de que a Dios lo podemos conocer en la Eucaristía, en la oración, en la palabra, y hay algo más grande y increíble, aunque no lo creamos. Donde podemos conocer y amar a Dios es en el prójimo. Lo dice San Juan. Sí, San Juan 1.8, 4.8 dice: Dios es amor. el que ama, el que no ama, dice no ha conocido a Dios, ¿verdad? Pero está la otra de San Juan, que nos dice ahí: aquel que dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Así es. Es un mentiroso. Que aquí dice, que el versículo 7 dice: todo el que ama es hijo de Dios Es hijo de y Dios. conoce a Dios. Y conoce. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es amor. Palabra de Dios. Y esto es lo importante. Conocer a Dios es saber amar. Porque Dios, Y amar sin sin medida, como Él medida, dice, sin interés. Sin o sea, interés. ajá, sin amar, porque hay que amar. Como él amó. Como Él dice amó. el padre Cecilio, creo que dice: amar como Jesús amó. Así en su canto. Así, pensar como Jesús pensó. O sea, amar como Jesús. O sea, el amor de Dios está en Cristo, reflejado en Cristo Jesús, Sergio. Sí, y hay algo bien importante. Hugo mencionó a San Pablo, que lo llegó a conocer a Dios porque tuvo su encuentro con Dios. Pero ahora la pregunta es: ¿Pablo buscaba a Dios? Quería matarlo. No, perdón. Sí, es que el problema es que Pablo tenía un concepto de Dios. Ahí vamos. Tenía un concepto de Dios. Y según el concepto de Dios que tenía, él estaba haciendo lo que Dios quería que él hiciera. Él se sentía como un enviado de Dios para contrarrestar lo que para él en ese momento era lo que venía en contra de lo que Dios había establecido, según su mentalidad. Y ahí vamos a esto. Traemos a Marta y a María. Pablo creía que estaba haciendo lo bueno, que estaba ayudando a Dios. Jesús llega donde Marta y María. Marta se pone a hacer un montón de cosas para Dios. Para Jesús, para Dios. Jesús. Sí. Pero su hermana llega y se sienta a los pies a escuchar a Dios. ¿Lo que estaba haciendo Marta era malo o era bueno? Era bueno. Era bueno porque estaba haciendo... Pero Estaba sirviendo en un servicio. prestando Estaba haciendo un la servicio. tortilla, estaba haciendo el fresco, Pero- haciendo la comida. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos estamos haciendo cosas Lo para de Dios Marta. que Dios no nos ha pedido que hagamos. Está fuerte eso, de verdad que sí. Que Dios no, Interesante. y estamos haciendo eso porque no lo conocemos. Y la manera de conocer a Dios, aunque no lo creamos, es por la oración. Es por la oración. Es a través de la oración, porque en la oración yo escucho la voz de Dios. Yo escucho lo que Dios quiere que yo haga. Porque muchas veces nosotros queremos hacer un montón de cosas y podríamos decir aquí esto. El activismo. Sí, Dios a nosotros nos ha mandado a ser sal y luz del mundo. No estrellas en la iglesia. No gente que ande, que se haga famosa. Como me dijeron, como creyéndose huevito en paila. Sí, no querían andar dando show o dando ahí. No, No, pero no te estamos viendo a ti, David. No hay problema. nos manda a ser sal y luz en el mundo. Así que... Pero nosotros queremos ser reconocidos, famosos. Y ahí viene el problema. Como no lo conocemos a Dios, buscamos lo que a mí me satisface. El protagonismo. El protagonismo. Y hay algo bien importante en San Juan 2, del 23 en adelante. Lo que Jesús hacía.
Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Y aquí esto, para conocer a Dios tenemos que saber que él nos conoce. Que él nos conoce. El por qué y cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, teniendo estos rasgos, nosotros vamos a llegar a esto. Dios tiene esto y esto y esto. Y primera de Juan 2:6 dice que si yo digo que estoy con Dios, tengo que vivir como Él se portó. Entonces, a través de la Biblia, yo voy conociendo los rasgos, las pistas que Dios me ha dado de cómo es Él. Y Hugo nos mencionaba, si me conocen a mí, conocen al Padre. Pero el problema es también, mencionó Hugo que el Padre Jorge había dicho que vemos cristianos fenómenos. Que no conocemos ni a Jesús ni al Padre, pero sabemos un montón de Jesús y del Padre, pero no lo conocemos. Como hay muchos que conocen de un montón de cosas, pero no conocen el lugar. Hay gente que sabe cuántos kilómetros tiene Rusia, quién es su presidente, que se llevó un mundial, que tienen esto, que tienen lo otro, pero no conocen Rusia. Y a veces hablan como que si lo conocieran. Pero solo se saben cosas, pero no se conocen. Esa es la diferencia, Sergio, cuando Sí. aquella palabra donde dicen que dijo que dijeron. Dice que dijo que dijeron. Eso es, pero qué diferente cuando te conviertes en testigo. Y San Pablo en Efesios 1:17 nos dice que el Dios de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste, dándoles espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Dice, Él es el que nos va a dar a nosotros el espíritu de sabiduría y revelación para que lo podamos conocer. Si no, Aparecida. no hay que ver qué dice Aparecida, fíjate, porque Aparecida habla sobre la alegría de ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Dice, el encuentro con Cristo queremos expresar la alegría de ser discípulos del Señor y de haber sido enviados con el tesoro del Evangelio. Ser cristiano no es una carga, sino un don de Dios. Qué hermoso eso. Es un don de Dios, Padre. Nos ha bendecido en Jesucristo, su Hijo Salvador del mundo. En el numeral 29 dice, la alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios, encarnado y redentor, deseamos que llegue a todos los hombres y mujeres, ojo con esto, heridos por la diversidad, por adversidades. Deseamos que la alegría de la buena noticia del reino de Dios, de Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino pidiendo limosna y compasión. Palabra de la iglesia. Y más adelante dice que no puede haber un misionero que no haya tenido un encuentro con Dios. Y vuelvo a lo de San Pablo. Para conocer a Dios, porque él le dice, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Le dice cuando cae. Y habla ahí con Dios. Y Dios, Jesús, nuestro Dios, le dice, vete a Damasco. Allí se te dirá Lo que tienes que hacer. qué hacer. Y San Pablo, el que venía persiguiendo, aquel que venía dirigiendo, ¿cómo entra a Damasco? Dice que lo tuvieron que tomar de la mano y lo tuvieron que guiar. Tenemos que ser humildes, sencillos, dejarnos guiar
y dejar que se nos diga Lo que hay que hacer. lo que hay que hacer, porque hay muchos que no nos gusta. Es a lo que se le llama lo que es la iglesia, ¿verdad? Que es la tradición, ¿verdad? La iglesia apostólica. Así es. Y Primera de Juan 5:20 nos dice, y esto está bien hermoso, sabemos bien que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia. ¿Qué nos ha dado? Inteligencia. Pero ¿para qué nos ha dado la inteligencia? Para que conozcamos al Dios que es verdadero. verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna, Jesucristo. Jesucristo, para poder conocerlo, para poder amarlo. Y si queremos conocer a Dios, como Jesús dice, tienen que hacer lo que yo hice. Amar. Amar. Porque Dios es amor. Y qué hermoso. Y por eso miren el mundo, ¿por qué está tan trastornado? Porque no conoce el amor y creen que el amor es otra cosa. Y eso nos ha llevado al egoísmo de las que andan diciendo ahora, este cuerpo es mío y con mi cuerpo puedo hacer lo que quiero. Si a mí me estorba lo que yo tengo adentro, tengo derecho a sacarlo, dicen las abortistas. Aún sabiendo que es una vida, ¿verdad? Sabiendo que es una vida, que hay que amarla. Científicamente comprobado, o sea, que es algo que no- Científicamente comprobado y respaldado. Pero como no conocemos el amor, nos hemos vuelto egoístas. Deseosos de poder, deseosos de fama, deseosos de tener. Y nos olvidamos. Los santos como que mencionaste. Tenemos a San Francisco de Asís, que la forma de conocerlo a él fue despojándose de todo. Y mediante la naturaleza. Y Un hombre contemplativo. un capítulo que nos habla de cómo conocer a Dios, Sabiduría 13, que dice ustedes que contemplaron todo, que lograron construir tantas cosas y todo, dice, no son capaces de conocer y ver al Creador de todas estas maravillas, sino que se han puesto a hacer imágenes del sol, de tantas cosas. Y lo dice Romanos 1. Romanos 1 Sí. también. Ahí está. Entonces, podemos conocer a Dios en una flor, en un pájaro, en su creación. En todo hay todo. secuelas de Dios, en todo, porque En Él todo. es el creador de todo. Y lo vuelvo a decir, y no es para que nos sintamos orgullosos, vanidosos, pero hasta los ángeles nos envían a nosotros. Porque somos la imagen Del Dios vivo. del Dios vivo. Yo le decía, papá y los sapos, Dios lo ha hecho, no el diablo. Yo quiero, forma de chiste, quiero, perdón, hermano Sergio, poner El punto. la llaga en el dedo. No, yo sé, no el tiempo. Como digo, nomás pinceladitas para que nos demos cuenta que necesitamos. Por eso yo leía, ¿verdad?, la segunda parte de 1 Timoteo 2:4 y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Así es. A mí me da tristeza algo en mi iglesia. Perdónenme, pero tengo que decirlo. ¿Cómo es posible, Sergio, que no hayamos sido capaces de entender que todo bautizado es hijo de Dios? Y es hermano mío. Y esto que sea de pequeña comunidad, que sea de encuentros matrimoniales, que sea de Legión de María, o todo lo que son los movimientos eclesiales aprobados por la Santa Sede de la Es que, Iglesia. hermano Hugo, aunque sea el sacerdote tiene que ser como el manantial, como la fuente donde brota el amor para la comunidad. Exactamente, entonces ahí es donde quería llegar, hermano Vidal. ¿Cuál es el Dios entonces que hemos conocido? Si Dios es amor. Y yo le decía un día a un grupo de hermanos, miren, si es que la iglesia es evangelizadora por naturaleza, y lo que estamos haciendo es evangelizando, pero cuando nosotros no tengamos ese concepto de que Dios es amor y que todos son mis hermanos, cuando yo me sienta más creyendo que soy la mamá de Tarzán y en que no llegue Nachita, perdonen la expresión, porque digo que soy de Renovación Carismática, eso no me da derecho a menospreciar
ni el otro, todos somos hermanos. Y le decía a un hermano y un día de estos: ¿cuántos hermanos son en tu familia? Somos 6. ¿Todos ustedes son iguales? No, cada uno es diferente. Unos somos varones, otros son hembras y otros... ¿Y porque son diferentes, dejan de llevar la misma sangre? No. ¿Porque son diferentes, dejan de ser hijos de su mismo papá o de su misma mamá? No. ¿Por qué no somos capaces de entender que la iglesia es así? La iglesia es madre y tiene diferentes hijos. ¿Por qué no podemos aprender a amarnos? Unirnos. Como testimonio del conocimiento de Dios. Todos conocemos a Manuelito. Después de que llegué a la casa, como a los 5 minutos, llegó él. Alianza. Sí. Y me dice: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien. Y Carmencita, ahí está, pero... Y le saludó, la abrazó y todo, pero como él está indispuesta, que no le dejó 10 días que no hable. Y dije: qué bueno, desde aquel día que llegaron con Vidal, con Hugo, me levantaron el ánimo. Y estoy de lleno en las cosas de Dios. Pero hoy te he venido a verme porque me van pagando estos $50. Y no, me sentí aquí en mi corazón la necesidad de venir. Y aquí están estos 25, son tuyos. Y yo siento que para mí, me dijo, me alcanzan los otros 25. Y me dio un abrazo y me dijo: hermano, te amo, man. Ese es conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por ese amor manifestado en mi hermano Manuel hacia mi hermano Sergio. Te damos gracias porque ese es el amor. Cuando Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y un día le dijiste a los discípulos, tomaste a un niño y lo pusiste al centro y dijiste: quien no sea como niño no ha conocido el reino de Dios. Y hoy, Señor, sabemos, bendito Dios, que conocer a Dios es ver la necesidad del prójimo, es ver la necesidad del más débil y apoyarlo. Y decirle: hermano, aquí estoy. Como dice la canción, pecho a pecho, hombro a hombro, caminemos juntos. Bendito Dios, te damos gracias por el Cheli Alianza, un siervo al cual tú has llamado a la misión, al cual tú has llamado a esta vida. Y no solo lo has llamado, también llamaste a una hija de él a la vida consagrada. Y hoy está en Roma, alabando y bendiciendo el nombre del Señor desde la vida religiosa. Te damos gracias porque el amor la conmovió y decidió meterse y consagrarse a Dios y someterse a Dios. Y así te doy gracias por Sergio, porque se ha tirado a la vida misionera, a la vida completa, darse al Señor a tiempo completo, por mi hermano Hugo y por toda esta comunidad, por este ministerio Radio Ángelus, que está haciendo de mucho bien para el mundo entero y está enviando la palabra de día y de noche, por mi hermano Betillo y por mi hermano Edgar, por mi hermana Yanira, que se lanzó a tiempo completo a la misión, por David, que está preparándose intelectualmente, profesionalmente. Te pedimos que le des la gracia y la capacidad a Gerardo, a Fernanda, a David, a Pedro, a todos los que vienen a esta radio a aportar la sabiduría que tú mismo les has dado, bendito Dios, puedan darla a conocer al mundo entero y puedan decirle al mundo que sí se puede cambiar, porque solo conociéndote a ti, bendito Dios, podemos conocer el amor puro, el amor verdadero, que el amor verdadero es dar a los demás sin esperar nada a cambio.
como tú nos das el sol, nos das el agua y el aire sin esperar que nosotros te respondamos. Pero en agradecimiento te respondemos y estamos acá en este lugar sirviéndote y alabándote y bendiciendo el nombre de Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu programa Perseverando en Comunidad fue transmitido por cortesía de radioangelus.org. Si quieres estar al tanto de todo nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Telegram como @radioangelus, y en YouTube nos encontrarás en el canal Ángeles de Dios.